Como personas salvas, tenemos la esperanza de que un día el Señor Jesús vendrá como nuestra esperanza de gloria y que por medio de Él nuestro cuerpo será metabólicamente transfigurado a un cuerpo glorificado. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu. Nosotros, como cristianos, debemos guardar tal unidad diligentemente. Efesios 4:3 dice: diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A continuación, en los versículos del 4 al 6, Pablo menciona 7 elementos que forman la base o el fundamento de nuestra unidad. Y estos son un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. Pues, queridos radioescuchas, de esto y mucho más es que trata el mensaje de esta ocasión. El mismo se titula La base de nuestra unidad. Y con nosotros está Ley Bustillo para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido al Estudio Vida, Ley. Gracias, hermano Víctor. Espero que este mensaje imparta mucha luz a todos los radioescuchas, porque estos versículos de Efesios 4 son un pasaje muy importante en la Biblia. En estos versículos podemos ver una entidad orgánica cuádruple. Vemos al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y también al cuerpo de Cristo. Por supuesto, el cuerpo de Cristo no es parte del Dios triuno, pero al estar unido con el Dios triuno, juntos llegan a ser una entidad orgánica. Como parte de la introducción, quisiera leer Efesios 4, del 4 al 6, que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. En este pasaje podemos ver 7 elementos que forman la base o el fundamento de nuestra unidad. En el primer segmento con Witness Lee veremos que estos 7 elementos forman 3 grupos. Entonces, ¿podría usted comentar acerca de los 3 grupos? Claro, estos 7 elementos forman 3 grupos, los cuales están relacionados con el Dios triuno. Los 3 primeros elementos forman el primer grupo, el grupo del Espíritu, con el cuerpo como su expresión. Este cuerpo, habiendo sido regenerado y estando saturado con el Espíritu como su esencia, tiene la esperanza de ser transfigurado en la plena semejanza de Cristo. Los siguientes 3 forman el segundo grupo, el del Señor, incluyendo la fe y el bautismo para que podamos unirnos a Él. El último de los 7 elementos forma el tercer grupo, el grupo de un solo Dios y Padre, quien es el autor y el origen de todo. El Espíritu como el ejecutor del cuerpo, el Hijo como el creador del cuerpo, y Dios el Padre como el que da origen al cuerpo. Los 3 del Dios triuno están relacionados con el cuerpo. Oro que
todos tengamos oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque esta palabra profunda va dirigida al cuerpo de Cristo y no a nosotros individualmente. Conforme al formato usual en el programa de hoy, tendremos 3 segmentos y en cada uno de ellos hablaremos de un grupo diferente. Iniciemos en Efesios 4:4, que dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. También quisiera mencionar el versículo en 1 Corintios 12:13, que dice: porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Estos 2 versículos marcan el contexto del siguiente segmento. Comencemos el estudio vida de Efesios con Witness Lee. Paul's writing is marvelous. Los escritos de Pablo son maravillosos. 3 verses giving us the base. En estos 3 of our versículos, Efesios 4 del 4 al 6, podemos ver la base de nuestra unidad. Allí se mencionan 7 unos, y estos 7 unos son los elementos que están formados en 3 grupos. Estos 3 grupos son conforme a la Trinidad. Ustedes saben que en la deidad es la Trinidad, o sea, es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y aquí el tercero de la Trinidad se menciona primero, porque lo principal en este contexto es el cuerpo. Un cuerpo y un espíritu y una esperanza. El espíritu es la esencia, la vida y el suministro de vida del cuerpo. Luego habla acerca del Hijo y después termina con el Padre. Ahora, ¿por qué se menciona un cuerpo antes del espíritu? Esto se debe a que la unidad es la unidad del cuerpo. Por eso tenemos que guardar la unidad. ¿Por qué tenemos que guardar la unidad? Porque somos de un solo cuerpo. El cuerpo se menciona antes que el espíritu debido a que nuestra unidad se relaciona con el cuerpo y este cuerpo es su meta. Existe una profunda, muy profunda relación entre un espíritu y la esperanza. ¿Por qué Pablo puso un espíritu y una esperanza juntos con un cuerpo? Si no vemos en qué consiste esta relación, no comprenderemos por qué Pablo los menciona junto con el cuerpo. El espíritu es la esencia del cuerpo. Sin el espíritu, el cuerpo está vacío y no tiene vida. En 1 Corintios 12:13, vemos claramente que el espíritu no solo es la esencia del cuerpo, sino también su vida. Y además es su suministro de vida. El verdadero cuerpo no es solo el vivir, sino es uno con el espíritu como su esencia, vida y suministro de vida. Sin el espíritu, el cuerpo sería un cadáver. Entonces, ¿cuál es la relación entre el espíritu y la esperanza? La esperanza del versículo 4 es la esperanza de gloria, de Colosenses 1:27. Como personas salvas, tenemos la esperanza de que un día el Señor Jesús vendrá como nuestra esperanza de gloria y que por medio de Él nuestro cuerpo será metabólicamente transfigurado a un cuerpo glorificado. Pero esto no es algo que sucederá de un día para otro. Ni la transfiguración de nuestro cuerpo, ni nuestra manifestación como hijos de Dios será algo que ocurrirá repentinamente. Esta transfiguración es un proceso que toma lugar poco a poco, es algo gradual. Y es verdad que en cierto sentido la transfiguración y la manifestación ocurrirán repentinamente, pero conforme a la verdad contenida en el Nuevo Testamento y según nuestra experiencia, eso también es un proceso gradual por el cual estamos pasando actualmente.
Este proceso se lleva a cabo por el Espíritu, quien es la esencia, la vida y el suministro del cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la cual Pablo enlaza la esperanza y el Espíritu con el cuerpo. Pues bien, Ley, hay dos cosas aquí que debemos recalcar. La primera, que el Espíritu es la esencia del cuerpo. Y segundo, la relación profunda que existe entre el Espíritu y la esperanza. ¿Podría comentarnos al respecto? Desde el punto de vista de nuestra experiencia en vida, existe una maravillosa conexión entre el Espíritu y nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Sabemos por Colosenses 1:27 que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Nuestra esperanza no es un mejor empleo, una casa más grande o una buena pensión al jubilarnos. No, nuestra esperanza consiste en ser manifestados con Cristo en gloria. Por un lado, la glorificación y la transfiguración ocurrirán repentinamente. Pero por otro, ambas involucran un proceso gradual que se lleva a cabo por el Espíritu. El Espíritu nos llena y nos satura poco a poco para constituirnos con el elemento de Dios, a fin de que seamos glorificados y transfigurados. El vínculo entre la esperanza y el Espíritu es un enlace de vida. Actualmente, el Espíritu que mora en nosotros nos está glorificando y transfigurando. Si vemos esto, seremos rescatados de esperar pasivamente por nuestra transfiguración. Necesitamos darnos cuenta de que debemos abrir nuestro ser al Señor ahora mismo, para permitir que el Espíritu nos llene y nos sature, como parte del proceso para satisfacer la esperanza de nuestra vocación. Bueno, Ley, todavía no entiendo por qué la transfiguración es un proceso, cuando varios versículos dicen que se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podría explicarnos esto, por favor? Hermano Víctor, esos son dos lados de una misma verdad. Respecto a la transfiguración de nuestro cuerpo de una manera manifiesta, eso se llevará a cabo en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor regrese. Pero existe otro lado de esta verdad que frecuentemente es pasado por alto. Y es que existe un proceso llamado la salvación orgánica o la transformación, el cual es un requisito para que se efectúe esa transfiguración instantánea. Necesitamos ver tanto el aspecto instantáneo de la transfiguración en la venida del Señor como el aspecto del proceso que se está realizando ahora mismo. Bien, pasemos ahora al segundo grupo, el cual se relaciona con el versículo 5, que dice, un Señor, una fe, un bautismo. Regresemos con Winnesley. The second group is in verse 5. El segundo grupo se halla en el versículo 5 que dice, One Lord, one faith, and one baptism. un Señor, una fe, un bautismo. Very meaningful. Esto es muy significativo. Why Paul put ¿Por qué one Pablo vincula la fe y el bautismo con el único Señor? La fe en este versículo no se refiere a la acción de creer, sino al objeto en el que creemos. El objeto de nuestra fe es simplemente el Señor Jesús. Todos creemos en la persona del Señor Jesús y en su obra redentora. Mediante la fe creemos en el Señor. Y ahora, mediante el bautismo, somos introducidos en Él.
y llegamos a nuestro fin con respecto a Adán. La realidad del bautismo consiste en comprender y confesar que nuestro ser natural fue crucificado y sepultado. Entonces, el bautismo significa tres cosas: la muerte, la sepultura, más la resurrección. Inmediatamente después de creer en Cristo, debemos bautizarnos porque debemos ser sepultados como testimonio de que entendemos esto. Mediante el bautismo, experimentamos un traslado completo de Adán a Cristo. Ahora nos encontramos en Cristo, quien es nuestra vida y nuestro Señor. Y ya no estamos en Adán, y Él ya no es nuestra cabeza. Ahora estamos en Cristo, y ahora Cristo es nuestra cabeza. Puesto que el Señor, la fe y el bautismo están relacionados de esta manera, Pablo los menciona juntos en el versículo 5. Ley, me llamó la atención la palabra vínculo. Nosotros los creyentes hemos sido desvinculados de Adán y vinculados a Cristo. ¿Podría comentar acerca de esto en el contexto del segundo grupo? El hecho de que estemos vinculados a Cristo se refiere a que tenemos una unión orgánica con Él. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de todos, el Salvador del mundo, el dador de vida, es aquel en quien nosotros creemos. Hemos sido unidos orgánicamente a Cristo y hemos sido bautizados en Cristo. En 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios ha dispuesto que nosotros, sus elegidos, estemos en su Hijo. ¿Cómo es que funciona esto? Por medio de la fe y el bautismo. En el Nuevo Testamento frecuentemente vemos la expresión creer en el Hijo, lo cual implica que cuando creemos, somos introducidos en una unión orgánica con Cristo. Pero también se requiere que seamos bautizados en Cristo y en su muerte, lo cual significa que somos separados o desvinculados de Adán. Por medio de la fe y el bautismo somos separados de Adán y unidos orgánicamente a Cristo. Esta es la manera en que se relacionan el Señor, la fe y el bautismo. Mediante la fe y el bautismo, ahora somos uno con el Señor Jesús, quien es nuestra vida y la cabeza del cuerpo. Pienso que a medida que avanzamos en el mensaje, sentimos más aprecio por los 7 elementos que forman la base de nuestra unidad. Cuanto más avanzamos, más nos damos cuenta de lo poco que vemos y de lo mucho que necesitamos explorar y profundizar en la palabra. Bueno, el tercer grupo se halla en el versículo 6, que dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Continuemos el estudio vida. The third group, Ahora, el tercer grupo está en el versículo 6. that is one God and one Father of all. Esto es un Dios y Padre de todos. This brings us back origin to the source. Esto nos regresa al origen, nos regresa a Dios. El espíritu es un asunto de vida. El Señor es un asunto de que Él es la cabeza, el gobierno. Y ahora Dios es un asunto de origen. Y Padre tiene que ver con la fuente. Dios es el autor de todas las cosas y el Padre es el origen de la vida del cuerpo. En el versículo 4 tenemos la vida. En el versículo 5 tenemos la autoridad de la cabeza.
Y en el versículo 6, el origen o la fuente. En el universo, Dios es el origen de todo. El Padre es la fuente de todos nosotros. Tenemos que prestar atención a estas tres cosas: a la vida, la cabeza y el origen. ¿Qué quiere decir el origen? Con cualquier cosa o con cualquier problema, siempre hay que buscar el origen. Nosotros debemos ejercer un discernimiento sobrio. Esto significa que debemos tomar en consideración la vida, la autoridad de la cabeza y la fuente o el origen. Si trazamos el origen de las cosas, no seremos engañados ni seremos desviados. Pablo era una persona con un gran discernimiento, pues había recibido de parte del Señor la capacidad de discernir las cosas. Él comenzó con el cuerpo y pasó por un espíritu, por una esperanza, por un Señor, por una fe, por un bautismo, y trazó la fuente hasta llegar al Dios y Padre. Esto significa que Él regresó al origen mismo, a la fuente de todo. Desde un cuerpo llegó al Dios y Padre, o sea, Él llegó al origen. El asunto de guardar la unidad está vinculado con el Dios triuno. Esto significa que el Dios triuno es la base de nuestra unidad, su fundamento, su cimiento. El Padre es el que dio origen a nuestra unidad. El Señor la realizó y el Espíritu la ejecuta. Por consiguiente, nuestra unidad es el Dios triuno mismo, hecho real y experimentado por nosotros en nuestra vida cristiana. Aunque muchos de nosotros hemos sido cristianos por años, nunca habíamos oído que la unidad es el Dios triuno mismo, hecho real para nosotros en nuestra experiencia. Nuestra unidad es el Dios triuno, es el Espíritu, el Señor y el Padre, quien ha sido forjado en el cuerpo. Ley. El discernimiento es de gran importancia. Si trazamos el origen de las cosas, no seremos engañados ni desviados. Es cierto. Quisiera particularmente enfatizar el hecho de que Dios sea el origen y el Padre sea la fuente. Si nosotros tenemos el anhelo y la diligencia de trazar el origen de las cosas, obtendremos el verdadero discernimiento. El origen determinará el resultado. Si el origen está equivocado, el resultado jamás podrá estar correcto. Si el origen de lo que hacemos o decimos es Satanás, el yo o la carne, el resultado nunca podrá ser Cristo, el Espíritu o la vida divina. Una vez que logramos determinar el origen de las cosas, no seremos engañados ni desviados. Uno de los motivos por los cuales yo, como hermano en Cristo y uno que sirve al Señor de tiempo completo, tengo plena paz y seguridad acerca del ministerio que les estamos presentando, es porque su fuente es correcta. Su fuente es el Padre y su origen es Dios. Su énfasis es la vida divina y honra la autoridad de Cristo como cabeza. Y su meta es la edificación del cuerpo de Cristo. Esto nos garantiza que estamos experimentando y disfrutando al Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, quien ha sido impartido a nosotros como nuestra unidad en el cuerpo de Cristo. Nuestra oración y anhelo es que todos los creyentes seamos diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muchas gracias, Ley, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Siempre es una bendición. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia.
Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo: yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios, pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee. Y pueden conseguirlo en su librería cristiana o llamándonos para obtener más información. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Un libro de Witness Lee. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.